Buenas noches para todos. El tema de hoy es sufrimiento relacionado a lo que es el área de la salud. La definición dice así: sufrimiento es el estado específico de malestar severo que experimenta una persona por la pérdida de integridad de la coherencia en la vivencia de su propia historia, el sentido de la totalidad y de la autopertenencia. El sufrimiento abarca lo que es todo el ser humano, suyo más profundo, el núcleo vital, ¿verdad? Se sufre, no se puede localizar en ningún punto del organismo cuando una persona está sufriendo, ni siquiera en la parte psíquica. Aunque duela un órgano o parte del ser, el ser humano sufre porque muchas veces se ve amenazada su integridad misma, su permanencia con la existencia. Causas más comunes de un sufrimiento. El sufrimiento es tan antiguo como el hombre y es el compañero inseparable prácticamente. Algunos consideran el sufrimiento como un castigo a la divinidad por las malas acciones. Implica lo que es la unión tan estrecha entre la medicina y la religión también. La medicina está volviéndose hoy en día más holística, que significa más profunda, ¿sí? Abarca todo el ser humano, ¿sí? Es decir, incluye todos los aspectos del ser humano, tanto física, mental, religiosa y social, ¿sí? Para ayudar a mitigar el sufrimiento humano. Nosotros, y es importante que entendamos, ¿verdad? Antes que nada, que la salud engloba todo: física, social, mental, sí, que goza el individuo. Entonces, de forma holística, donde tenemos que nosotros estudiar a una persona. Representación personal del sufrimiento. El sufrimiento es una de las experiencias más profundas que tiene el ser humano y compromete la totalidad de un ser. Se sufre muchas veces no solamente en cuerpo, sino también en el alma, ¿sí? Y es una lesión, aunque parezca superficial, afecta la parte más profunda del ser humano, ¿sí? El sufrimiento es una experiencia personal de cualquier enfermedad y se convierte en algo biográfico, íntimo, y esto lo hace más doloroso todavía, más todavía si la persona padece una enfermedad física, ¿sí? El ser humano tiene diferentes actitudes frente al sufrimiento. Para algunos es la razón de ser y para otros que viven con el temor en cada instante, más todavía los enfermos, ¿sí? Como les digo. Los más sabios son aquellos que aceptan el devenir de la naturaleza con serena tranquilidad, ¿sí? Llegamos en una etapa de nuestras vidas donde vamos a tener decadencia en la salud, entonces aquellas personas más sabias son aquellas que están preparadas, ¿verdad? Para que no todas las enfermedades deben ser curadas, dice, sí, este pequeño mensaje. Frecuentemente la enfermedad se saborea más que el remedio, dice. Yo estoy 40% sordo, 30% ciego, 60% senil, pero aún puedo leer mis conferencias, repetir mis viejos chistes, distinguir un bello rostro, oír los secretos que las mujeres me cuentan por las mañanas mientras tomamos café y cuando me besan antes de abordar el avión de regreso a casa o en otra conferencia, dice, ¿sí? Las beso de nuevo y les digo siempre lo mismo. Cuando visite Nueva York, vengan a verme si aún sigo vivo, dice. Solo decía una persona que generalmente hacía muchas conferencias, ¿sí? Entonces, lo que quería decir era que muchas veces vamos decayendo, ¿verdad? En el área de la salud, nosotros nos volvemos viejos, ¿sí? Y vamos a perdiendo de a poco nuestras habilidades, ¿sí? Pero eso es algo natural que tenemos que pasar todos, ¿sí? La espiritualidad es importante que identifiquemos también, ¿verdad? Cuando nosotros cuidamos los pacientes, ¿sí? ¿En qué consiste? En el contacto con lo no material, ¿sí? La música, el arte, experiencias, orden.
orden de belleza, apariencias íntimas de la naturaleza, todo lo relacionado a lo más íntimo del paciente. Es una experiencia interpersonal relacionada a lo que es la creencia religiosa. Muchas veces no hace falta que nosotros tengamos en común con el paciente, ¿verdad? De sus creencias religiosas, sino que siempre tratemos de darle el respeto y el amor que él se merece, según la divinidad. Experiencias de creatividad para ponerse en contacto consigo mismo, búsqueda del propósito de la vida ante situaciones de sufrimiento, dice, ¿sí? Que es la salud más todavía en la parte física. La espiritualidad nos proyecta más allá de una relación, dice, ¿sí? Una relación con el paciente, ¿sí? Lo que genera que llevemos una relación amistosa con los mismos. Nos hace pensar menos en el costo-beneficio, dice, más en el servicio desinteresado, ¿sí? En brindar nuestro trato sin esperar nada a cambio, ¿sí? Enfatiza lo que es la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, en este caso, ponerse en el lugar de nuestro paciente, ¿sí? Fomenta la atención a la persona en su totalidad, la espiritualidad, ¿sí? ¿Qué papel cumple el enfermero? El enfermero debe cultivar en sí la dimensión espiritual que tiene relación con el paciente, ¿sí? La asistencia al paciente no se fundamenta en el deber, sino en el amor responsable ante la vulnerabilidad y necesidad real que tiene este paciente, ¿sí? Nosotros debemos de brindarle un trato digno al paciente, ¿sí? Cuando éste no pueda suplir sus necesidades por sí solo, va a necesitar de otra persona, en este caso somos nosotros, el enfermero, es el encargado directo, ¿verdad? De ayudarle, ¿verdad? A realizar aquellas actividades básicas que tiene que, como por ejemplo la alimentación, la higiene, ¿sí? Los cuidados básicos que se merece nuestro paciente. Higiene y confort, ¿sí? ¿Qué es la medicina? La medicina es el arte, ciencia y servicio, dice. Ciencia médica es un servicio a la fragilidad del hombre, donde nosotros brindamos cuidado, aliviamos el dolor, acompañamos, prevenimos enfermedades, sanamos cuando se puede sanar, extendemos cuidados necesarios a los pacientes también, ¿sí? Más todavía a los pacientes enfermitos, ¿sí? Esta profesión tiene una parte imprescindible que abarca una dimensión ética. Sí o sí necesitamos incluir la ética en el área de la salud, ¿sí? En el área de la medicina, ¿sí? Para tratar a los pacientes de la manera como corresponde, ¿sí? Con valores éticos. Nuestra conducta tiene que ser ética, totalmente ética de nuestro actuar profesional. La medicina es esencialmente el cultivo de ética, dice, orientada al cuidado integral de una persona, también como ser espiritual y corporal, ¿sí? Hay que darle un trato holístico al paciente, como les dije hace rato, ¿sí? Brindarle todos los cuidados que se merece, porque el paciente puede no estar muchas veces en dolencias físicas, sino también en psicológicas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos conocer lo que es el término salud antes que nada, que engloba todas las partes del ser, ¿sí? Entonces, allí le brindamos al paciente una atención holística que abarca todos los aspectos de una persona, ¿sí? Física, social, mental, que goza el individuo, ¿sí? La medicina, al igual que la ciencia y el arte, responden al sufrimiento, ¿sí? Medicina es más todavía importante, ¿sí? Porque responde a las dolencias del paciente, ¿sí? La ciencia es un precioso servicio al bien integral de la vida y dignidad de cada ser humano. Se debe reconocer la actividad cognitiva del hombre, al igual que aquel de orden práctico.
como un trabajo y actividad tecnológica que producen el bienestar de la humanidad y su atención integral. La ciencia es importante también, ¿sí? Para el paciente. ¿Por qué es importante? Porque hoy en día nosotros sabemos, ¿verdad?, que el avance de la ciencia se da mucho, ¿sí? Hay nuevos estudios, nuevos tratamientos farmacológicos, ¿sí? Siempre hay algo que mejoramos y vamos avanzando para el avance de la atención al paciente, ¿sí? Al paciente enfermito. Entonces, nosotros requerimos, ¿verdad?, de la ciencia, ¿sí? Necesitamos trabajar en conjunto la medicina con la ciencia para brindar una atención integral al paciente. La medicina científica hoy en día progresa gracias a la investigación, ¿sí? Se investiga hoy en día más enfermedades nuevas, el origen de las mismas, las causas, ¿sí? Y el tratamiento. Entonces, al investigarse ciertas enfermedades, surgen también nuevos tratamientos, se emplean nuevas investigaciones para mejorar o erradicar ciertas enfermedades o dolencias, ¿sí? Estos avances son ciertamente positivos y merecen lo que es el apoyo, ¿sí? Cuando sirven para superar o corregir patologías, dice, ayudan a restablecer la salud de las personas. Y es importante, ¿sí? El avance de la ciencia y la investigación es importante, ¿sí? Un simple hecho de un fármaco que ayude para eliminar una infección, ¿sí? Es sumamente importante, ¿sí? Porque nosotros prolongamos la vida del paciente, lo sanamos, ¿sí? Entonces, en eso como ejemplo les pongo, ¿sí? Para erradicar las enfermedades, están también las vacunas que hoy en día se ponen a los niños, esos son importantes también. Todas aquellas enfermedades que antes existían, gracias a esas vacunas que existen en el calendario en los niños, se pueden prevenir, ¿sí? Son negativos cuando implican la supresión de los seres humanos o se valen de medios que lesionan la dignidad humana, dice, ¿sí? Cuando, en el qué caso es la investigación no es buena, ¿sí? Cuando necesitamos experimentar, ¿sí? Necesitamos poner a prueba, ¿sí? Y usamos a los seres humanos. En esos casos no es bueno, ¿sí? O utilizamos animales o otras cosas que tienen vida. A eso es lo que yo me refiero, ¿sí? En esos casos causa lesiones muchas veces, ¿verdad? Cuando están en prueba a lo que es la vida, ¿sí? La dignidad, la dignidad es una convicción secreta de que valemos mucho y merecemos respeto, a pesar de nuestros tropiezos y también las carencias que tenemos, ¿sí? Dignidad, antes que nada, es importante siempre mantener, ¿verdad? Cuidar al paciente, ¿verdad? Sí, el paciente siempre también hay que cuidar, ¿verdad? Su dignidad. Si el paciente requiere, ¿verdad? Les digo así con ejemplos, el paciente requiere una atención especial, ¿sí? Una atención, no, sin distinción, ¿sí? Que sea con un trato equitativo. El paciente requiere muchas veces que se cuide su pudor también, ¿sí? También de tratar de siempre mantener el respeto antes que nada, ¿sí? De la privacidad del paciente, ¿sí? Cuando vamos a hacer un procedimiento, tenemos que tratar de utilizar mamparas, algo para poder separar, ¿verdad?, de las personas, de los demás pacientes, de todo lo que alrededor sean curiosos, ¿sí? Tenemos que cuidar el pudor del paciente, ¿sí? Y si le vamos a realizar alguna higiene o algún procedimiento donde también mantenemos al paciente al desnudo, al descubierto, también vamos a nosotros cuidar, ¿sí? Esos detalles, si le vamos a aspirar, si al paciente lo vamos a sedar, ¿sí? Necesitamos siempre cuidar el pudor del paciente, ¿sí? Y es importante después de realizar esos procedimientos, dichos procedimientos, gente, dejarlo al paciente en condiciones, en buenas condiciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros debemos de darle una atención en cuanto a lo que es higiene y confort de manera excelente, ¿sí?
Más todavía de entregar la guardia. Tratemos, gente, de darle ese trato que se merece nuestro paciente, ¿sí? Por favor, gente, sí. Tratemos de ser enfermeros diferentes, ¿sí? Personas capacitadas, personas que estamos preparadas. Entonces, si algo no sabemos, tratemos de mejorar, ¿sí? Preguntar, ¿sí? No tiene que buscar siempre también hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿sí? Tratemos de dar en el día a día lo mejor de sí para con nuestro paciente. Nuestro paciente necesita de otras personas, de terceras personas, entonces requiere de lo que vendría a ser lo mejor de nosotros, ¿sí? De nuestros mejores cuidados. Hay veces que nosotros mismos vamos a ser pacientes, no olvidemos de eso, gente, ¿sí? Nosotros también podemos enfermar, ¿sí? Y vamos a hacer un día, vamos a cumplir el papel que es de paciente también. Entonces ahí vamos a sentir, ¿verdad? La necesidad de un buen trato, ¿sí? Entonces, como enfermeros tratemos nosotros de dar ese trato que se merece cualquier persona, ¿sí? Todos por igual. Si tienen alguna consulta, chicos, Buenas noches, profe. De mi parte, no. Súper bien, como siempre, tu clase. bueno, si no hay alguna consulta, les voy a dejar la clase en la plataforma con las tareas correspondientes, ¿sí? No se olviden de marcar su presencia, no olviden hace rato de decirles, porque si no les digo, también lo marcamos. Tratemos de marcar en el horario que corresponde, ¿sí? Que tengan muy buenas noches todos y nos vemos el siguiente martes con los dos exámenes, ¿sí? Lean, estudien, ¿sí? Y que rindan bien también el próximo martes. Gracias, igualmente, profe. Buenas noches.